Entonces, bueno, pues si alguien de ustedes no me conoce, mi nombre es Alessandra y vamos a estar trabajando este tiempecito en la parte de química del poli. Hola, Kenia. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿cuál va a ser la dinámica? Pues que vamos a estar trabajando por medio de diapositivas y cualquier duda que tú tengas, pues la dejas en el chat, la voy a estar aquí leyendo. Lo importante es que no tengamos dudas de nadita y obviamente pues prestar toda la atención posible porque estos temas son muy importantes para tu examen de admisión. Hola, Jime, ¿vale? Entonces, voy a comenzar a compartir. Listo, listísimo. Bueno, ya estamos compartiendo. Entonces, lo que hoy nos queda, o sea, lo que hoy vamos a ver es la parte de estequiometría para el examen del IPN. Entonces, bueno, cuando nosotros hablamos de estequiometría van a ser como muchos ejercicios en donde vamos a estar involucrando que la masa molar. Y ahorita, conforme vayamos avanzando, pues te vas a ir familiarizando pues con toda esta parte. Entonces, siempre que nosotros comenzamos a hablar de estequiometría, tenemos que saber calcular lo que es la masa atómica. Incluso nosotros aquí en el canal también ya tenemos un video relacionado de todo este tema. Entonces, si lo quieres ver un poquito más a fondo, pues también puedes buscarlo, ¿vale? Pero pues de todas maneras vamos a dar la explicación de una manera rápida y sencillita. Entonces, cuando nosotros hablamos de la masa atómica, primero es que tenemos que, bueno, aquí es la masa. No, sí, está bien. Ay, bueno, aquí debe ser la masa molar. La masa molar. Entonces, nosotros queremos calcular la masa molar de ciertos compuestos y nosotros vamos a estar utilizando lo que es la masa atómica. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros hablamos justamente de la masa atómica, va a ser lo que pesa tu átomo, lo que está pesando tu elemento. Y nosotros lo vamos a ubicar siempre del número más grande que nosotros tenemos en nuestros átomos. Por ejemplo, tenemos aquí al sodio y ves un número 11 y ves un número 22.9. Entonces, siempre será el número más grande. Entonces, la masa atómica del sodio va a ser 22.98. Y el número más chiquito, te recuerdo que es el número atómico. Entonces, recuerda, para identificar a la masa atómica, vamos a estar trabajando con el número más, pues más grande, ¿vale? Ahora, también es importante destacar que vamos a estar trabajando con átomos, es decir, a nosotros nos van a pedir, calcula la masa molar, aquí me equivoqué, masa atómica es masa molar, calcula la masa molar de los siguientes compuestos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues simplemente primero, tenemos a este compuesto, ¿no? NaCl. El primer paso para calcular la masa molar es separas. ¿A qué me refiero con que vas a separar? Pues literal vas a hacer en lista los elementos que tú tienes. Es decir, tenemos al sodio, entonces lo colocas, y también tenemos al cloro, lo colocamos, ¿vale? Luego, después de eso, ¿qué tenemos que hacer? Buscar la masa atómica de tu elemento. En este caso, pues el examen de admisión, pues te lo va a dar directamente. Te va a decir, no, pues la masa atómica del sodio es tanto. ¿Por qué? Porque debes de recordar que en poli no te dan tabla periódica. Entonces, nosotros aquí tenemos al sodio y dice que la masa atómica es de 22.98. Pero ¿qué sucede? Que se empieza a redondear después del punto 5, ¿va? Entonces, como aquí tenemos punto 9, lo redondeamos. ¿A qué me refiero? Que va a subir, entre comillas, una unidad. Es decir, si tenemos 22.9, se redondea a 23. Entonces, colocamos 23, ¿va? Y luego justamente tenemos a la parte del cloro. Tenemos a la sección del cloro. Entonces, en el cloro nos dice que pesa 35.4. Como está abajo del punto 5, nosotros lo dejamos a 35. 35. Siguiente, para calcular la masa molar, nosotros necesitamos hacer una multiplicación de la cantidad de átomos que tenemos de ese elemento. Recuerda
que los átomos, ¿cómo los vamos a identificar? Porque son los números en chiquitito que vamos a tener abajito de cada elemento. Esos son nuestros átomos. Entonces, simplemente, tú dime, en el sodio, ¿cuántos átomos tenemos? Na, ¿cuántos átomos hay aquí? ¿Cuántos átomos ves? ¿Cuántos átomos vemos por aquí? Si no ves ningún número, significa que... Exacto, exacto, muy bien, muy bien. Ujú. Tenemos uno. Aquí tienes un uno. Perfecto, perfectísimo. Entonces se multiplica por uno. Ujú. Ahora, ¿cuántos átomos de cloro ves? Dice L. ¿Cuántos ves tú? Uno, exacto, ¿no? Uno. Ahí está. Entonces, 35 por uno. Perfecto. Así que mira, lo que estamos haciendo es tener la masa atómica de tu elemento atómica y se multiplica por la cantidad de átomos. Entonces aquí tenemos la cantidad de átomos. 23 por una, 23. 35 por una, 35. Y para calcular la masa molar, vamos a hacer la suma de estas multiplicaciones. Entonces, ¿cuánto es 23 más 35? Dice perfecto, muy bien. Cartoon y Natasha. Va, perfecto, entonces tenemos 58. Y cuando hablamos nosotros de la masa molar van a tener unas unidades específicas, que es gramos por mol. Y listo, esta es la respuesta del primer ejercicio. Pero vamos a hacer el otro para que quede todavía más claro, ¿va? Entonces, tenemos ahora que calcular la masa molar, es decir, cuánto pesa el conjunto. Ajá. Así que lo mismo, tenemos al hidrógeno, tenemos luego al fósforo y tenemos al oxígeno. Luego, checamos el hidrógeno, su masa atómica es de 1. Entonces, va a ser igual a 1. Luego, tenemos el fósforo. Tenemos que su masa, el número más grande, tenemos 15 y 30.9. Entonces, ¿cuál es el número más grande de este? 30.9, por lo tanto, esa es su masa atómica. Entonces, como dijimos, está arriba del punto 5, lo vamos a redondear. Entonces quedaría en un 31. Y por último, tenemos que la masa atómica del oxígeno, pues va a ser 16. Ajá, porque ya lo estoy redondeando. 16. Siguiente paso, hacemos la multiplicación de la cantidad de átomos. Entonces, tenemos hidrógeno. ¿Cuántos átomos de hidrógeno tenemos en nuestro compuesto? ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay? Recuerda que los átomos son los números en chiquito que nosotros vemos. Los números en pequeñito. Perfecto, muy bien. Perfectísimo. 3, ¿no? Aquí vemos un 3, entonces copias y pegas. 3. Luego, en el fósforo te das cuenta que simplemente tenemos un 1 y ya está. Esto es para, esta parte de la masa molar sirve para ambos. Ajá, esta parte sirve para ambos, ¿vale? Entonces, no se preocupen. Yo les voy a decir ya cuando no, cuando es puro poli, porque ahorita vamos a estar contestando ejercicios de la guía del poli. Sin embargo, este tema sí sirve para todas las universidades. Entonces, bueno, pues tenemos uno y luego el oxígeno tenemos 4 átomos de oxígeno. Entonces, 16 por 4. Hacemos las multiplicaciones, ¿no? 3, 31, y luego ¿cuánto da 16 por 4? No, no es nada, no es nada. 16 por 4, pues nos da 64. Y ahí está. Ya después de que tú hiciste estas multiplicaciones, ¿qué tenemos que hacer? La suma. Ajá, sumas todo y ese va a ser la masa molar. ¿Va? Perfecto, Kevin, y perfecto, Ana. Entonces, hacemos la suma y nos da un resultado de 98. Perfecto, como nos dice Shirley. 98 gramos por mol. Y ahí está cómo se calcula la masa molar. Ajá, la masa molar utilizando la masa atómica, ¿va?
Entonces, ¿alguna duda con esta parte? Igual, si quieren hacer más ejercicios, recuerden que pueden checarlo también aquí en el canal. Y tenemos pues toda una sesión de esta parte, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a continuar. Esta parte de la masa molar es muy importante porque la vamos a estar utilizando muchísimo. Entonces, justamente, Rangel, más adelante te voy a mostrar esta parte de gramos a moles, justamente. Y mira, ahora vamos a hablar de lo que es el mol. Entonces, cuando hablamos del mol, es la unidad con la que se va a medir la cantidad de sustancia que hay. Sí, son los primeros ejercicios. Esto es lo que hemos hecho, Estefan. Esto es lo único que hemos hecho, ¿vale? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de mol, te digo que nos indica la cantidad de sustancia que vamos a tener. Y a nosotros en el examen de admisión, esto sirve para cualquier examen de admisión en el que tú vayas, te van a pedir calcular la cantidad de moles, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la fórmula para calcular la cantidad de moles? Es esta. N es igual a M sobre MM. ¿Pero qué significa cada una de ellas? Pues N es igual a mol. M es igual a la masa. Y la masa va a estar en gramos. Y luego tenemos MM, que es la masa molar, lo que acabamos de hacer. Es la masa molar. Y sus unidades son gramos sobre mol. Y listo. A ver, ahí está. Entonces, estas son las unidades y con lo que nosotros vamos a estar trabajando. Apréndete esta fórmula porque la vas a estar utilizando mucho, 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 muchísimo. Entonces recuerda, N es mol, M es masa y MM es la masa molar. Las unidades de mol, pues justamente va a ser el mol, ¿vale? Entonces a ti te van a decir, no, pues ¿cuántos mol hay en esta sustancia? Y vamos a estar utilizando esta fórmula, pero ahorita te explico bien cómo la vamos a utilizar. Por ahora, grábate y anota esta fórmula que es muy importantísima. Y ahora, cuando nosotros también estamos hablando del mol, hay algo muy importante, que se le conoce como el número de Avogadro. Cuando nosotros hablamos del número de Avogadro, este nos va a expresar el número de moléculas o átomos que vamos a tener presentes en un mol de determinada sustancia, determinado compuesto. ¿A qué se refiere esto? Imagínate tienes 12 libros. Y incluso cuando uno tiene la cantidad de 12, se puede decir como docena. Entonces puedes tener o que 12 libros, o puedes tener 12, no sé, 12 zapatos, 12 computadoras, pero también lo podemos decir como una docena de libros, una docena de zapatos, una docena de computadoras. Y esto es lo mismo. El número de Avogadro nos está expresando lo mismo, o digamos la misma idea. Entonces, cuando nosotros tenemos un mol, va a ser igual a 6.022 por 10 a la 23. Pueden ser moléculas o pueden ser átomos, ¿vale? Te das cuenta que es un número muy, muy grande. Entonces, aquí tienes que tener cuidado. ¿Cuándo vas a estar utilizando el número de Avogadro? Cuando te pregunten por cuántas moléculas hay, o cuántos átomos hay, o cuántas partículas hay. Pero habrán ocasiones en donde tendrás que utilizar esta formulita, ¿va? Pero afortunadamente a nosotros en el examen de admisión del Politécnico, pues nos lo van a pedir de una manera muy teórica. Es decir, le voy a cambiar, si le quieres tomar captura. Aquí está. Entonces, vámonos con los ejercicios de la guía. O sea, esto está muy sencillo porque literal es la parte teórica. Entonces, la primera pregunta dice, el tal, 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 representa a los átomos, iones, moléculas o partículas y equivale a 6.023 por 10 a la 23. Aquí el examen te lo está poniendo 23, pero normalmente se pone 6.022. Pero bueno, pues aún así no pasa nada, no es como que cambie mucho. Así que Alexander ya nos dice que es la D, los demás ¿qué dicen? A ver, ¿qué les dice su mentecita? ¿Cuál ponen? A, B, C o D. Mol, peso molecular, volumen molar, número de Avogadro. Entonces siempre nosotros, perfecto, muy, muy bien, vamos a asociar el número de Avogadro. Siempre que tú veas esto,
6.023, en este caso, que es como lo está manejando la guía, por 10 a la 23 es el número de Avogadro. Y listo. Perfecto todos. Muy, muy bien. A todos los estoy leyendo. Excelente. Va. Luego, dice la siguiente. Seleccionar el número de moléculas que contiene el amoníaco en condiciones normales de presión y temperatura. ¿Qué significa esto? Que simplemente tenemos un mol de NH3. A eso se refiere en condiciones normales. Entonces, cuando nosotros tenemos un mol, ¿a qué también va a equivaler si lo queremos pasar a moléculas? A, B, C o D, conforme a lo que hemos dicho. O sea, ¿cuánto tenemos en un mol de amoníaco? ¿Cuánto nosotros tenemos en un mol? Simplemente, mira, ¿te acuerdas aquí? Un mol es igual a 6.022 por 10 a la 23. Ajá. Aquí está, literal, ¿no? Un mol es igual a 6.022 por 10 a la 23. Entonces, como están escribiendo justamente, la respuesta es la B. 6.02, aquí incluso ya le quitaron hasta una cifra, por 10 a la 23 moléculas. Y ya, esto es la manera en la que a ti te lo están preguntando en el examen de admisión. Entonces, o bueno, en este caso, pues en la guía. Y recuerden que la guía se basa muchísimo en cómo te van a dar a ti las preguntas del examen de admisión. Incluso luego se llegan a repetir estas mismas preguntas en tu examen. Entonces, para que te des cuenta el nivel que te están colocando en esta parte, literal, solo es nivel teórico y listo, ¿vale? Entonces, recuerden, un mol va a ser igual a 6.022 por 10 a la 23 moléculas, que partículas, que átomos, ¿vale? Entonces, igual, si gustan, tómenle captura, porque esta es la primera parte. Ahora nos toca ir con lo siguiente, ¿vale? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? ¿Todo claro hasta ahorita? Todo perfectísimo. Va. Ahora, vámonos con otro tipo de ejercicio, que aquí ya no vamos a tomar en cuenta, pues, al número de Avogadro. Entonces, ¿qué dice este ejercicio? Que un recipiente contiene 4 gramos de hidrógeno. Calcula el número de moles de hidrógeno presentes en el recipiente. Ujú. No va a ser, o sea, en un mol tenemos 6.022 por 10 a la 23 partículas, átomos o moléculas. Es así como lo podemos asociar, Rengel, ¿vale? Entonces podríamos decir que es como una equivalencia, ¿va? Ahora, ¿cuándo vamos a utilizar el número de Avogadro o cuándo vamos a utilizar la primera fórmula que yo les di? Pues cuando a ti te estén dando la cantidad de gramos. Ajá. Cuando a ti te den la cantidad de gramos, vamos a utilizar la primera fórmula, es decir, N es igual a la masa entre la masa molar. Ajá. ¿Por qué voy a utilizar esta? Porque me están dando gramos. Y cuando hablamos de gramos, significa que nos están dando la masa, ¿vale? Entonces, ¿qué nos piden? El número de moles. Nos piden el número de moles, ¿va? Así que cuando nos pidan el número de moles, utilizamos esta fórmula. Así que, ¿qué hacemos? Pues mira, ¿qué datos nosotros tenemos en este ejercicio? Pues simplemente nos están dando, lo voy a poner acá, la masa, que son de 4 gramos. Y nosotros necesitamos la masa molar, y eso nosotros ya aprendimos a calcularlo. Entonces tenemos que calcular la masa molar del hidrógeno, es decir, masa molar del hidrógeno. Entonces, ya sabes, tienes a tu hidrógeno, se multiplica por la masa atómica, que va a ser 1, y también por la cantidad de átomos. ¿Cuántos átomos tenemos en este hidrógeno? ¿Cuál es el número que tú ves abajito? Esa es la cantidad de átomos siempre, siempre, siempre. ¿Hasta qué tema vamos a llegar? A la fórmula mínima, Armando. Hoy vamos a ver un montón de cosas. Exacto, como dice Kevin, 2, ¿no? Literal, perfecto. También Isabel, Ana y Cartoon, perfecto. 2. Entonces, 1 por 2. Así que la masa molar de nuestro hidrógeno va a ser 2 gramos por mol. Y ahí está. Te das cuenta que ya tienes la masa, que es lo que te está dando a ti el ejercicio, y lo que, si a ti no te dan la masa molar, tú la tienes que calcular. Esto es muy importante. Si no te la dan,
tú la calculas y ya sabemos calcularla, entonces no hay como mucho pierde. Así que la masa molar de nuestro hidrógeno es de 2. Así que lo único que tienes que hacer es sustituir en la fórmula. Es decir, el número de moles es igual a la masa, que ya dijimos que son 4 gramos, y se va a dividir entre la masa molar, que es lo que acabamos de calcular. O sea, un 2. Entonces, 2 gramos por mol. Gramo con gramo se cancela, las únicas unidades que nos quedan, pues es el mol. ¿Cuánto es 4 entre 2? ¿Cuánto es 4 entre 2? Exacto. Exactísimo. 2, tenemos 2 mol. Muy bien. 2 mol. Y esta es la respuesta. Y listo. Así de sencillo nosotros vamos a estar contestando estos ejercicios. Lo primero que tienes que hacer es identificar los datos que te están dando. Normalmente en estos ejercicios no te suelen dar la masa molar, sino que te van a dar la masa atómica de tus elementos y lo que tú vas a tener que hacer es calcular la masa molar, ¿va? Para que no digas, ay, es que no me lo están dando. Pues no te lo dan para que tú lo calcules. Entonces, como que son mañositos en esa parte, ¿vale? Ahora, vámonos con el que tenemos en la guía. Y dice, determinar los gramos de plata presentes en 1.37 moles. Y tú dices, ok, ¿qué datos tengo? ¿De dónde saqué el 1? Ah, porque mira, este 1 es la masa atómica de mi hidrógeno. Ajá. Y el 2 es que tenemos 2 átomos. ¿Sí, Vania? Entonces, el 1 es la masa atómica del hidrógeno y se multiplica por el número de átomos, en este caso, pues es el 2. Ujú. Exacto. Sí, como dice Ángel, es la masa atómica. Va. Entonces, en el de la guía, ¿qué datos tenemos nosotros? Pues nada. Tenemos el número de moles. N es igual a 1.37 mol. Ahí está. ¿Qué otra cosa tenemos? El ejercicio te está dando la masa atómica de nuestro elemento, ujú, es decir, de la plata, que tenemos, que va a ser 108 gramos por mol. Ahí está. ¿Y qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo los gramos. Siempre que a ti te den la cantidad de moles, ajá, siempre que nos den la cantidad de moles, tú vas a pensar en esta fórmula. Ajá. Entonces tenemos que N es igual a la masa entre la masa molar. Ahora, nos están pidiendo la masa, así que ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que despejar. ¿Cómo quedaría el despeje? Si nosotros queremos dejar a la masa solita, es decir, a M, ¿cómo va a pasar la masa molar del otro lado? Si está dividiendo, ¿va a pasar? ¿Cómo pasará? Va a pasar multiplicando, ¿no? Exacto, como nos dicen, multiplicando, perfectísimo, perfectísimo, eso sale. Entonces la masa va a ser el número de moles por la masa molar. Ahí está. Y te das cuenta que nosotros ya tenemos todos los datos. Es decir, la masa va a ser igual a 1.37 mol por ciento. Ay, bueno, lo voy a poner aquí porque no se ve. A ver, M es igual a 1.37 mol por la masa molar, que es de 108 gramos por mol. Ahí está. Y al hacer esta multiplicación, nos da un resultado de 147.96. Mol con mol se cancela y lo único que nos quedan son los gramos. Por lo tanto, el resultado es el inciso A. Y listo. Entonces, así es como se pasa de gramos, digo, de moles a gramos, así, con esta formulita. De moles a gramos, solamente tenemos que despejarlo de nuestra fórmula principal. Listo. ¿Ah? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Porque esto también es muy importante. Y ya contestamos, te das cuenta que ya contestamos 3 preguntas de la guía de el poli, del IPM, ¿vale?
Entonces recuerden muy bien esta fórmula porque la vamos a seguir utilizando. Entonces es como si en esta parte de estequiometría te vas a casar con esta fórmula realmente. Va, perfecto. Mm, va. No, realmente no sabría decirte esa parte, Cartoon. Realmente no sé. Va, perfecto. Sí, una disculpa. Va. Ahora, aquí viene la parte que UNAM no te pide, que tampoco UAM te pide, pero el IPN sí te pide a ti. Ajá, sí te lo va a pedir. Pero pues vamos a hacerlo de una manera muy sencilla. Si tú buscas en internet vas a encontrar muchísimos métodos. Yo te voy a enseñar el que a mí se me hace como más sencillo. Ujú. Sin embargo, hay muchísimas maneras de encontrar esta parte. Entonces, va a durar hasta las 9. Así que tenemos a lo que es el reactivo limitante y reactivo en exceso. Cuando nosotros hablamos del reactivo limitante, es el que se va a agotar primero en una reacción. Y cuando se agota, pues ya no va a poder continuar la reacción, ajá, porque ya no tenemos del, no sé, compuesto, o bueno, de la sustancia, ya no hay, ya se acabó. Ujú. Entonces, es el que se acaba primero y esto nos va a indicar cuando la reacción ya se terminó. Y como su nombre lo dice, tenemos el reactivo en exceso, es decir, es el que ya no se va a agotar, este no se agota, este continúa, es como si nos estuviera sobrando. Ujú. Realmente no tenemos que aprendernos como tal las definiciones, pero sí tenemos que saber como las palabras claves. El reactivo limitante vamos a tener que se agota primero y el reactivo en exceso es el que no se agotó. Ujú. Pero vamos a ver cómo es que nos lo van a preguntar a nosotros en el examen de admisión. Entonces, si gustas, tómale captura rapidito, que lo que me interesa es lo que apenas vamos a ver. Ahí está. Tenemos el primer ejercicio y este nos dice, calcula el reactivo limitante de una reacción que contiene 20 gramos de aluminio y 20 gramos de oxígeno. Ajá, y te están dando la reacción. Sí se queda grabado. Sí se queda grabado. Ujú. Entonces, tenemos que considerar, o bueno, más bien nos dice el ejercicio, considera que la masa del aluminio es 27 y la masa del oxígeno va a ser de 16. Ujú. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues mira, aquí nos está diciendo el ejercicio que tenemos 20 gramos de aluminio y tenemos 20 gramos de oxígeno. También recuerda que los reactivos, el limitante y el exceso, son todos los que se encuentran del lado izquierdo de tu flechita. Esto es muy importante, son los que se encuentran del lado izquierdo de tu flechita. ¿Ok? Entonces, bueno, estos son todos nuestros reactivos y todos estos van a ser mis productos. Ujú. Entonces, bueno, vamos a estar trabajando con el aluminio y con el oxígeno. Primer paso para calcular el reactivo limitante, vas a calcular el número de moles que tienes en aluminio y que tienes en oxígeno. Y es lo que acabamos de hacer. Es decir, utilizamos esta fórmula. N es igual a M sobre NM, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Pues primero vamos a calcular el del aluminio, ¿vale? Y nos están diciendo que tenemos una masa de 20 gramos. Entonces, ahí está, 20 gramos. Y se va a dividir entre su masa molar. Entonces, tenemos que nos está diciendo que solamente un aluminio pesa 27. ¿Y cuántos átomos de aluminio tengo? ¿Cuántos números en chiquitito ves aquí? Vemos uno, ¿no? O sea, vemos uno. No le vas a hacer caso a uno de estos números grandotes, no le haces caso. Simplemente vemos un átomo. Entonces, 27 por una, pues 27. Ujú. 27 gramos por mol. Entonces, se hace esta división y nos da un 0,74 mol, ¿no? ¿De qué? Mol de aluminio. Y luego tenemos lo siguiente. Tenemos ahora que calcular el del oxígeno. El número del oxígeno.
¿Cuánto es la masa del oxígeno? Nos está diciendo el ejercicio que también es de 20 gramos. Y ahora tienes que calcular la masa molar, de nuestro oxígeno, que es lo que acabamos de aprender a hacer. Es decir, su masa atómica va a ser esto. Ujú. Y esta masa atómica, o sea, tenemos O2, así que tenemos 16. ¿Y este 16 por cuánto se va a multiplicar? Recuerda que se multiplica por la cantidad de átomos. Por eso me estoy yendo un poquito más rápido, porque ya lo acabamos de decir, ¿vale? Pero aún así, lo recordamos, tenemos dos átomos. Entonces, se multiplica la masa atómica y como nos dice Isabel, se va a multiplicar por la cantidad de átomos que son 2. 16 por 2. Perfecto también, Ana, ¿vale? 16 por 2, ¿cuánto nos da? 16 por 2, tenemos 32, ¿vale? 32 gramos por mol. 32. Y esto es la masa molar de nuestro oxígeno, es decir, lo que nosotros tenemos que colocar. Es decir, 32 gramos por mol. Y haces la división. 20 entre 32, pues obviamente aquí me voy más rápido, ¿no? Es 0.625 mol de ¿qué? De oxígeno. Entonces, primer paso para calcular el reactivo limitante, calcula la cantidad de moles presentes en tus sustancias. En este caso, en el aluminio, en el oxígeno. Ese es el primer paso. Segundo paso, vas a checar lo que tú tienes en tus reactivos, ¿no? En nuestros reactivos ya vimos que está el aluminio y que está el oxígeno. Y ahora te vas a fijar en los coeficientes. Es decir, tenemos que el coeficiente de aluminio es el número más grande. Los coeficientes siempre van a ser los números más grandes en nuestras reacciones. Entonces, tenemos aquí el aluminio y está unido a un 4. Y el coeficiente del oxígeno es un 3. Recuerda, los coeficientes son los números más grandes. Ahora tú dime, ¿qué número es más grande? ¿4 o 3? ¿Cuál es más grande? ¿Escuchan? Hay fiesta por aquí. ¿Cuál es más grande? ¿4 o 3? Pues 4, ¿no? 4. Entonces, perfecto. Colocas un 4, ¿no? Y este 4, aquí 4 de aluminio. Y este lo vas a dividir entre lo que tienes de oxígeno. Tienes 3 o 2. Es decir, siempre para calcular el reactivo limitante, lo que vas a colocar en el numerador es el coeficiente más grande. Coeficiente más grande. Eso es lo que colocas tú siempre en el numerador, en la parte de arriba de tu fracción. Siempre. Entonces, hacemos 4 entre 3. Ahorita me vas a entender por qué estoy haciendo esto. 4 entre 3 nos da un resultado de 1.33. ¿Vale? Entonces, nuevamente, primer paso, calculamos el número de moles del aluminio y del oxígeno. Segundo paso, vamos a hacer una división de los coeficientes. Arriba colocamos el coeficiente más grande, que en este caso es el 4 del aluminio, y abajo pues el más chiquito, que en este caso pues es el 3 del oxígeno, ¿va? Y sale 1.33. Ahora, utilizando estos resultados, esto es lo que nosotros vamos a ver si es el reactivo limitante. ¿Cuál de estos es el reactivo limitante? Entonces, al aluminio, ¿cuánto dijimos que tiene el aluminio? Pues 0.74. Entonces, esto es lo que colocamos en el numerador, 0.74, ¿vale? Y se va a dividir entre lo que tenemos en el oxígeno. Y en el oxígeno hay 6.625, ¿vale? Entonces, ¿de dónde salió? Aquí tengo del aluminio, por lo tanto, aluminio con aluminio y aquí oxígeno con oxígeno, ¿vale? Y después haces también la división de 0.74 entre 0.625. Y esto nos da un resultado de 1.18. Ahora, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Hasta aquí alguna duda? Yo sé que puede resultar un poco confuso. De todas maneras, vamos a hacer otros dos ejercicios que son los de la guía. Entonces, después, ¿cuál es el otro paso? Lo que nosotros tenemos que hacer es checar. ¿Qué tenemos que checar? Va, perfecto. Tenemos aquí
el primer resultado que nos dio de 1.33. Y el otro resultado es 1.18. Tú dime, ¿está aumentando o está disminuyendo? De 1.33 a 1.18, ¿aumenta o disminuye? ¿Aumenta o disminuye? De 1.33 a 1.18 está disminuyendo. ¿Ah? Exacto, disminuye. Aquí lo ponemos. De aquí a acá, disminuye. Disminuye. Ajá. Y cuando siempre que disminuye, vamos a decir, ajá, que va a ser el reactivo limitante. Si disminuye es el reactivo limitante, pero ¿de qué estamos hablando? Siempre lo que tengas arriba es lo que te va a decir si es el reactivo en exceso o el reactivo limitante. Entonces, en este caso, lo que tenemos arribita de nuestra fracción es el aluminio. Así que si está disminuyendo, el reactivo limitante va a ser el aluminio. Si tú, por ejemplo, arriba tuvieras el oxígeno y si disminuye, ese va a ser el reactivo limitante. Pero como lo estamos basando siempre en lo que tenemos arriba, ajá, si disminuye, el elemento que tienes arriba o el compuesto que tienes arriba va a ser el reactivo limitante. ¿El 1 punto salió de algún lado o está definido? No, lo que hicimos fue dividir 4 entre 3, es decir, estamos haciendo una división de coeficientes. El coeficiente más grande entre el coeficiente más chiquito de los reactivos. Entonces tenemos 4 de aluminio y tenemos 3 de oxígeno. Entonces 4 entre 3 da 1.33. Y después hicimos la división de los resultados que nos dieron de calcular el número de moles. Entonces, como aquí estamos hablando arriba del aluminio, colocas el número de moles del aluminio. Y aquí está, 0.74, 0.74. No, 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 no. Esto, el que tiene el coeficiente más grande es el que se va a colocar hasta arriba de nuestra fraccioncita. Ajá. Ahora, si disminuye, ese va a ser el reactivo limitante. Incluso ahorita vamos a hacer otros ejercicios para que quede todavía más claro, ¿vale? Pero a lo que me refiero con el coeficiente más grande es que simplemente vamos a colocar de estos el más grandote y ya vamos a ver si al hacer las divisiones disminuye o aumenta. Ajá. 1.33 en 1.18 está disminuyendo. Sí, cuando aumenta, ajá, es decir, imaginemos que tenemos 1.33 y esta división me dio de 1.5. Ajá, me dio de 1.5. Entonces, cuando aumenta, se dice que es el reactivo en exceso. Ajá, es el reactivo en exceso. Y como, ¿cuál va a ser el reactivo en exceso? Lo que siempre tenemos arriba, en este caso el aluminio, ¿vale? Así es como tenemos las dos opciones. Si disminuye, es el reactivo limitante. Si aumenta, es el reactivo en exceso, ¿vale? Ah, perfecto, muy, muy bien. Perfectísimo. Vale, entonces tómenle captura porque vamos a hacer los que vienen en la guía para que quede todavía más claro. Todavía más claro. ¿Vale? Aquí está. Entonces tenemos esta parte, ¿vale? Y que nos dice primero, determinar el reactivo limitante de la reacción química sabiendo que se tienen 12 gramos de aluminio y 20 gramos de ácido clorhídrico, de los cuales se obtiene cloruro de aluminio. Y te dan justamente tu reacción. Así que la pongo por acá. 6 HCl más 2 aluminio nos da 2 HCl3 más 3H2. Y nos dice el ejercicio que tenemos 12 gramos de aluminio. 12 gramos de aluminio y que tenemos 20 gramos de ácido clorhídrico, ¿vale? Eso es lo que nos están diciendo. Y recuerda que estos son nuestros reactivos porque están del lado izquierdo de la flechita y los que están del lado derecho pues son nuestros productos. Entonces, después de esto, ¿qué dijimos que era el primer paso? Calcular el número de moles de nuestros reactivos. Calculamos el número de moles de nuestros reactivos. Entonces, vámonos con el ácido clorhídrico. Entonces tenemos, aquí te pongo la fórmula, el número de moles es igual a la masa entre la masa molar. Entonces, hacemos lo siguiente. Vamos con esto.
Entonces, ¿cuál es la masa del ácido clorhídrico? Pues es un 20. Ay, perdón, es que mi gatito está aquí jugando. Entonces tenemos 20 gramos y se va a dividir entre la masa molar. Entonces tienes que calcular la masa molar del ácido clorhídrico. Eso es lo que tú tienes que hacer. Y por eso te están dando sus masas atómicas. Ajá, eso es lo que te están dando a ti. Entonces, realmente, recuerda que tenemos HCl. Divides, tienes al hidrógeno, tienes al cloro. ¿Cuánto te dice el ejercicio? Que pesa el hidrógeno, un 1. Entonces, un 1. ¿Cuánto te dice que pesa el cloro? 35.5. Entonces, si es 0.5, lo redondeas quedando a 36. Ajá. Lo multiplicas por la cantidad de átomos y tienes un átomo de hidrógeno y un átomo de cloro. Entonces, por 1. Y al hacer esto, las multiplicaciones y hacer la suma, te da un resultado de 37 gramos por mol, ¿vale? Y esto es lo que colocamos aquí, 37 gramos por mol. Luego, ¿cuánto nos da esta división? Nos da un resultado de 0.54 mol. Y esto es del ácido clorhídrico. Y nos falta calcular el número de moles del aluminio. Entonces, ahora tenemos N del aluminio. ¿Cuánto nos está diciendo el ejercicio? Que tenemos de masa 12 gramos. Entonces, colocamos 12 gramos. ¿Vale? Ahora, ¿cuál es la masa molar del aluminio? Pues simplemente tenemos un 27. ¿Y cuántos átomos de aluminio tenemos? 1. Entonces, 27 por 1, pues, ay, perdón. Aquí está. Tenemos 27. 27 gramos por mol, ¿vale? Y nuevamente haces la división. 12 entre 27 te da 0.44 mol, ¿vale? Recuerden que esta es la primera parte, calcular el número de moles. Ahora simplemente vamos a hacer las divisiones de nuestros coeficientes. ¿Cuál es el coeficiente más grande? ¿6 o 2? Pues el coeficiente más grande simplemente pues es un 6. Entonces tenemos aquí 6 de ácido clorhídrico y se divide entre el coeficiente más chiquito, en este caso es el 2 del aluminio. Y si hace esta división, 6 entre 2, ¿cuánto nos da? Ignoren esta colita. ¿De dónde salió el 12? Ah, porque te lo está dando justamente, Manuel. Mira, te dicen que tenemos 12 gramos de aluminio y 20 gramos de ácido clorhídrico. Sí, sí, anda de chismosa la gatita. Entonces, 6 entre 2, pues nos da 3. Ahí está. ¿No? Y luego vas a hacer, recuerda, las divisiones de los resultados que nos dieron. ¿Cuál vamos a colocar primero? El del ácido clorhídrico. Aquí está, 0.54. 0.54 entre lo que tenemos del aluminio, que es 0.44. 0.44. Y esto nos da un resultado de 1.22. 1.22. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? De 3 a 1.22, ¿qué está sucediendo? ¿Aumenta o disminuye? De 3 a 1.22, ¿aumenta o disminuye? ¿Aumenta o disminuye? Está disminuyendo, ¿no? ¿Estamos de acuerdísimo? Disminuye. Disminuye. Y cuando disminuye, sabemos que es el reactivo limitante. Es el reactivo limitante. Entonces, cuando es el reactivo limitante, justamente es el que tienes arriba. Es el ácido clorhídrico. Es el ácido clorhídrico. Entonces, el reactivo limitante es el ácido clorhídrico, por lo tanto, la respuesta es la C. ¿De dónde salió el 27? Ay, perdón, es que mi gatita está tirando todos los estos. Entonces, el reactivo limitante es el ácido clorhídrico y el 27 salió porque literal te lo están dando a ti. Ajá, te están dando a ti cuánto pesa el aluminio. Entonces, si quieres calcular la masa molar del aluminio, se multiplica justamente en la masa atómica, que es de 27,
y se multiplica por la cantidad de átomos que solamente tenemos un átomo. 27 por 1, 27. Y es de aquí de donde sale. ¿Vale? Entonces, va. ¿Alguna duda con este? Ajá, si disminuye, ya saben, va a ser el reactivo limitante y siempre lo va a dar el resultado o la sustancia más bien que tienes arriba de tu fracción. Y listo. Listo, listísimo. ¿Vale? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda con esta partecita? Ninguna, perfecto. A ver, los demás, ¿todo clarísimo? Ninguna duda, va muy, muy bien. Va, cualquier dudita ya sabes, me dices. Y luego tenemos el otro ejercicio que también viene en la guía. Y nos están preguntando, ¿cuál es el reactivo limitante cuando se calientan 7.36 gramos de zinc con 6.46 gramos de azufre? Ajá, y te dan la reacción. Entonces, cuando aumenta, será el de abajo, no. Imaginemos que aquí aumenta, y si aumenta, va a ser el reactivo en exceso. Ajá. Pero, ¿de qué lo vamos a tomar? De siempre el elemento o compuesto que tú tienes arriba de tu fracción. Entonces, también dirías que es el ácido clorhídrico. Si aumentara, el reactivo en exceso sería ácido clorhídrico. Y listo. Es lo único que nosotros tenemos que ver. Ajá, siempre de lo que tú tienes arriba. Siempre, siempre, siempre. Lo de arriba te va a indicar si es reactivo limitante o reactivo en exceso. A lo de abajo no le vamos a prestar atención, ¿vale? Entonces, bueno, nuevamente anoto nuestra reacción. Tenemos este más este. Aquí está. Y nos dice que tenemos 7.36 gramos de zinc y tenemos 6.45 gramos de azufre, ¿vale? Entonces, ya sabemos cuál es el primer paso para calcular el reactivo. Pues es calcular el número de moles de cada uno de ellos. Entonces, tenemos, nuevamente, vamos a estar utilizando esta formulita. Así que, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vámonos con el del zinc, ¿no? El número de moles del zinc. ¿Cuál es la masa del zinc? Pues 7.36. 7.36, ¿vale? Ahora, aquí vamos a tener como algún problema, o bueno, no problema, sino que el ejercicio, bueno, la guía no te está indicando bien, pues cuánto pesa cada uno de ellos. Pero bueno, esto te lo tiene que dar el examen de admisión porque no es como que te puedas aprender cuánto pesa cada uno de ellos, ¿vale? Entonces, tenemos que abajo siempre va la masa molar, recuerda. Entonces, queremos sacar la masa molar del zinc. Y el zinc va a pesar unos 65. Ajá, su masa atómica es de 65. ¿Cuántos átomos tenemos? Tenemos uno. Entonces, 65 por una, pues va a ser igual a 65. Gramos sobre mol. Entonces, esto es lo que se pone acá. 65 gramos por mol. Y se hace la división, ¿no? Para calcular el número de moles, que nos da un resultado de 0.11 mol. Y ahora nos toca sacar el número de moles, pero ahora de lo que es el azufre. Entonces tenemos al azufre. Y va a ser la masa del azufre, que es de 6.45 gramos, y se va a dividir entre la masa molar. Lo que pesa el azufre, la masa atómica del azufre es de 32. Y se va a multiplicar por la cantidad de átomos. Y tenemos un átomo de azufre. Entonces, 32 por una nos da 32. 32 gramos por mol. Ajá. Y esto es lo que va aquí abajo. 32 gramos por mol. Entonces, simplemente vamos a tener que hacer esta adición, 6.65, 45 entre 32, y nos da un resultado de 0.22 mol. 22 mol. Ahora, está más sencillo. ¿Por qué está más sencillo? Porque te das cuenta que aquí tenemos la relación de coeficiente 1:1. No viene tabla periódica, Ángel, no viene tabla periódica. Entonces, normalmente como te lo tiene que poner el examen, es como este de aquí arriba, que te diga cuánto pesa cada elemento. Aquí, en la guía supongo que se les pasó decirlo, porque no te puedes aprender tú las masas
atómicas de todos los elementos, ¿verdad? Sería horrible. Entonces, cuando nosotros tenemos coeficiente de 1 y de 1, va a ser más fácil calcular o identificar el reactivo limitante. ¿Cuál va a ser el reactivo limitante? El que se encuentra en menor cantidad. ¿Cuál de estos dos se encuentra en menor cantidad? ¿El zinc o el azufre? ¿El zinc o el azufre? Tenemos 0.11 y 0.22. Exacto, el zinc. Ajá, el zinc. Aquí está, el zinc, que es de 0.11. Y el azufre es una S. Entonces, este va a ser el reactivo limitante. ¿Por qué no hice el procedimiento de arriba? Porque aquí tenemos un coeficiente de 1 y un coeficiente de 1. Entonces, aquí digamos que no hay necesidad de hacer esta división, porque 1 entre 1 pues te va a dar 1. Entonces, no hay caso, ¿va? Entonces, simplemente cuando tengas relación de 1 con 1, solo haces la división, o sea, calculas el número de moles y el número más chiquito va a ser el reactivo limitante. Por lo tanto, ¿cuál es el inciso correcto? Pues el inciso correcto es la A. Es el inciso A. Y listo. ¿Alguna duda con esta parte? ¿Todo bien? Todo perfectísimo. Porque con esto ya acabamos casi con la parte de reactivo limitante. Ahorita tenemos que hacer otro como que igual de geometría. Digo que aquí es de muchos ejercicios, no es casi nada teórico, o sea, tú tienes que hacer muchas cuentas. Ujú. A veces, luego no es el primer elemento, o sea, como que si tienes suerte. Si son los mismos elementos, no hacemos la división, exacto. Y el más pequeño será el limitante, justamente, exacto. Sí, Pau, justamente también, pues tenemos que practicarlo, o sea, como que dices, pues aquí me queda claro, pero si luego uno lo hace solito, dice, ¿cómo se hacía? Y así pasa, pero todo es cuestión de práctica. Igual recuerden que esta se queda grabado todo, entonces lo pueden ver las veces que quieran. Pero ¿por qué el zinc? Porque mira, Liz, te das cuenta que nos dio un resultado de 0.11 y un resultado de 0.22. El reactivo limitante va a ser el que se acaba primero, es decir, el que se encuentra en menor cantidad. Entonces, justamente 0.11 es menor que 0.22. Por lo tanto, el zinc, pues ahí está, ¿no? Va a ser el reactivo limitante. Muchas gracias, Rangel. Va. No, ¿de qué? Gracias a ti. Tómele captura si le gustan tomar captura para que hagamos otro ejercicio. Muchos ejercicios hoy, muchos ejercicios. Ok, aquí está. Tenemos otro. Aquí no va a ir tanto con la parte de reactivo limitante, pero sí es como que tenemos que analizar algunas cosillas por ahí. Entonces, perdón, cambio de ser por aquí, me perdonan porque me tapo lo que escribo. Ya, aquí está. Entonces, bueno, dice, determinar los gramos de Mg, es decir, del óxido de magnesio, que se obtienen al reaccionar 150 gramos de magnesio con una pureza de 85%, de acuerdo con la siguiente ecuación. Y te ponen aquí esto, 2Mg más O2, nos da como resultado 2MgO. Ahí está. Mira, afortunadamente a ti te están dando esto, es decir, te están diciendo la masa molar de cada uno de ellos, es decir, cuánto pesa en total todo. Nos están diciendo que el magnesio va a pesar 48, o sea, te lo ponen así con las unidades, 48, el oxígeno va a pesar 32 y el óxido de magnesio va a pesar 80. ¿No? En dado caso de que a ti no te den estos números, tienes que calcular la masa molar y multiplicarlo por su coeficiente. Ajá. Entonces multiplicas la masa molar por 2, masa molar por 1, que tenemos 1, y la masa molar de este compuesto por 2. Y te debe de dar justamente estos resultados. Pero afortunadamente a ti te lo están colocando en el examen de admisión, entonces así es como se va a estar trabajando en tu examen. Te los van a colocar, pero imaginemos que no te los colocan, ya sabes, esto salió de la multiplicación de la masa molar por el coeficiente. ¿Va? Entonces, bueno, ya teniendo esto,
tenemos que hacer también lo siguiente. Nosotros vamos a estar trabajando únicamente con el magnesio, porque es el único, la única, o sea, lo que nos están especificando con lo que trabajemos. Es decir, magnesio, magnesio. Así que simplemente tenemos primero 2 moles de magnesio, nos van a dar 2 moles de óxido de magnesio. Y aquí tenemos 48 y aquí tenemos los 80. O sea, digamos que estoy quitando porque no le voy a hacer caso al oxígeno, lo estoy ignorando, pues, ¿vale? Entonces, simplemente tenemos que hacer una regla de 3. Está bien fácil, pero hay algo que tenemos que considerar. Nos están diciendo que queremos saber cuántos vamos a tener ahora con 150 gramos. 150 gramos. Si nosotros tenemos 48 gramos, nos van a dar 80 gramos de óxido de magnesio. Ahora queremos saber cuánto nos va a dar si tenemos 150 gramos. Pero ojo, te están diciendo que estamos trabajando con lo que es una pureza. ¿A qué se refiere? Que de todo esto que tenemos nosotros del magnesio, solo va a ser completamente puro el 85%. Ya lo que sobra van a ser otras como sustancias que van a estar ahí adentro. Pero puro, 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 o sea, vas a encontrar puro magnesio, va a ser del 85%. Sí, sí te queda grabada. Entonces, ¿qué es lo único que tú tienes que hacer? Pues es hacer 150 y multiplicarlo por el porcentaje, es decir, 150 por punto 85. Es decir, siempre que a ti te den el porcentaje, tú lo vas a multiplicar la masa por 0.85, es decir, le agregas un puntito y le quitas el porcentaje. Siempre va a ser así. Entonces, incluso lo pongo por acá, bueno, no, lo pongo aquí. 150 por 0.85 nos da un resultado de 127.5. Estos ya son los gramos que nosotros tenemos ya puros. Es lo que hay completamente de magnesio. No más, no menos. Todos esos gramos son de magnesio. Lo otro, lo que sobra, pues ya son otras sustancias. Entonces, por eso te están indicando lo de pureza, ¿va? Entonces, ahora sí, tenemos 2 de magnesio y tenemos 2 MgO. Con 48 gramos nos dan 80 gramos. Ahora queremos saber cuánto hay en 127.5 gramos de magnesio. Es decir, esta es tu X. Así que haces tu regla de 3, ya sabes. Multiplicas 127.5 por 80 y lo divides entre 48. Y al hacer esto nos da justamente un resultado de 212.5 gramos. Entonces, esto está muy sencillo. ¿Qué es lo único que va a ser como complicado o que se nos puede dificultar un poquito más? Exacto, Nat. Es que tenemos que multiplicar por la pureza. Entonces, siempre que a ti te den la pureza, imaginemos que tienes 150 gramos de magnesio y en lugar de que te digan que tenemos 85% de pureza, te dicen que hay 75% de pureza. Entonces, para sacar los gramos que tenemos de puro magnesio, tienes que hacer 150 por 0.75. Y ahora sí, ese resultado es con el que tú vas a dar o vas a hacer tu regla de 3. ¿Sí queda claro? ¿Sí quedó claro este ejercicio? Le digo, aquí es de puras cuentitas, puras cuentitas. Entonces, ¿por qué ignoré al oxígeno? Porque aquí estamos trabajando únicamente con el magnesio. Si me dijeran, hay 150 gramos de oxígeno, pues es distinto. Quitas al magnesio y trabajas con el oxígeno y seguimos haciendo nuestra regla de 3. Depende de lo que a ti te estén preguntando. Como nos están dando la masa del magnesio, pues trabajamos con el puro magnesio. ¿Vale? Entonces, dicen que todo bien, ya saben que igual cualquier duda, sin pena me dicen, no hay problema, no me enojo ni nada. Entonces, tómenle captura si le quieren tomar captura. Nuevamente, ya saben que esto se graba, entonces no hay pierde. Así que aquí está. Ahora,
Tenemos la sección de composición porcentual. Tenemos esta parte, no, gracias a ustedes. Cuando nosotros, o cuando el examen a nosotros nos piden por la composición porcentual, esto va a indicar el porcentaje que nosotros vamos a tener de un elemento. Ajá, es decir, tienes, no sé, tienes un, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Un frutero, ¿cómo se llama? Bueno, en donde se ponen las frutas, ¿no? Entonces tienes, no sé, 2 manzanas y 4 plátanos. Entonces queremos saber en porcentaje cuántos plátanos hay y cuántas manzanas hay. Ajá, es decir, solo hablamos de porcentaje. Entonces, vamos a hacer un ejercicio para ver cómo se saca esta parte de composición porcentual. Y tenemos que vamos a ver la composición porcentual del ácido clorhídrico. Entonces, primer paso para calcular la composición porcentual, tenemos que calcular la masa molar, es decir, lo que nosotros ya sabemos hacer. Por eso digo que es muy importante. Entonces, ya sabes, tenemos al hidrógeno, tenemos al cloro, ¿vale? Entonces, ¿qué vas a hacer después? Sacamos nuestra masa, es decir, el hidrógeno pesa 1 y el cloro pues va a pesar 35. Bueno, normalmente en las tablas lo trabajan con 35. Sí, para todo masa molar. Por eso les digo que se van a casar con esta parte y con el número de moles se utiliza en toda esta parte de estequiometría. Y bueno, se multiplica por la cantidad de átomos. Entonces, ¿cuántos átomos de hidrógeno tengo en mi compuesto? ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay en mi compuesto? ¿Cuántos vemos? Recuerden que los átomos son los números en chiquitito, en chiquitito, en chiquitito. 1, exacto, 1. Aquí está, aquí tenemos un 1, entonces 1 por 1, va. ¿Y cuántos átomos de cloro tenemos? ¿Cuántos átomos de cloro ves tú? Exacto, ¿no? Lo mismito, 1. Ajá. Entonces se multiplica por 1. Así que hacemos 1 por 1, 35 por 1, 35. Y para calcular la masa molar, ¿qué tenemos que hacer? Para calcular la masa molar, ¿qué tenemos que hacer? A ver, permítanme, voy a abrirle a mi gatita. Pausa. Listo, perdón. Vale. Entonces, bueno, ahí está, no tenemos que hacer justamente una suma. Entonces, 35 más 1, pues nos da 36. Ajá, perfecto, sumar, exacto. 36 gramos por mol. Ahora, ¿qué sigue después? Vamos a hacer lo siguiente. Ya tenemos esto y queremos saber cuál es el porcentaje de hidrógeno que tenemos y cuál es el porcentaje de cloro que nosotros, pues tenemos disponibles. Entonces, simplemente vas a hacer, a ver, lo pongo por acá. Tenemos que calcular primero el del hidrógeno, o más bien, quiero calcular primero el del hidrógeno. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vas a agarrar, lo que pesa tu hidrógeno. ¿Cuánto pesa tu hidrógeno? Al hacer las multiplicaciones, pesa un 1. Y este 1 lo vas a dividir entre lo que pesa en total tu compuesto. Entonces, 1 entre 36. 1 entre 36. Al hacer esta división, nos da un resultado de 2.77. 2.77. ¿Vale? Entonces, nuevamente, lo que tú vas para calcular la composición porcentual, lo primero es ver cuánto pesa en total, pues todo tu compuesto, calcular la masa molar. Siguiente paso, para ver cuánto es el porcentaje, bueno, la composición porcentual de tu elemento, vas a agarrar el número que te salió de tu multiplicación y lo vas a dividir entre la masa molar, o sea, del todo lo que pesa tu compuesto. 1 entre 36 te da 2. Ay, perdón. Y se me olvidó que siempre, al hacer esta división, también tenemos que multiplicarlo por un 100%, porque es de aquí donde vamos a sacar, pues, justamente
nuestra composición porcentual. Sí, 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 Raquel, justamente porque aún no lo multiplicaba. ¿De dónde sale el 36 de aquí? Es decir, hicimos 35 más 1. Ajá. 35 más 1, 36. Entonces, la masa, incluso vamos a ponerlo así como lo que pesa tu elemento, o sea, ya todo en total, entre la masa molar de tu compuesto, del compuesto. Entonces, ¿cuánto pesa el hidrógeno? Pesa 1, lo ponemos y se divide entre la masa molar del compuesto, que es 36, que es lo que nosotros calculamos. Entonces, simplemente haces la división y lo multiplicas por 100. Ajá. Hacemos la división y lo multiplicas por el 100%. Y ahora sí, esto nos da un resultado de 2.77%. Ajá. Es decir, esta es la cantidad que nosotros tenemos en el ácido clorhídrico de hidrógeno. No, de qué, no es nada. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues nos queda el del cloro. Entonces, ahora, ¿qué pondrían ustedes? ¿Qué ponen arriba? Si estamos ahora trabajando con el cloro, ¿qué pones tú? ¿Qué pondrías tú? Arribita, arribita, arribita. Dice Nat 35. ¿Los demás están de acuerdo? También Vania. Perfecto. Muy bien, también Stephanie. Eso le. 35, ¿por qué? Porque esto es lo que pesa ya nuestro elemento. Entonces tenemos 35. Perfecto, Isabel, justamente. Y se va a dividir entre la masa molar del compuesto, es decir, 36. Muy bien también, Vania. 36. Entonces, al hacer esta división, lo tienes que multiplicar por un 100%. Y esto nos da un resultado de 97.2%. Y de hecho, si tú haces la suma de 97 más 2.7, te va a dar un aproximado al 100%, entonces lo hicimos bien. Así es como se calcula la composición porcentual. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda de esto? ¿Todo bien? ¿Todo clarísimo? Y ya, entonces, es lo que queríamos saber, calcular el porcentaje de cada uno de nuestros elementos. ¿Vale? Entonces, todo perfecto, algo que gustan que repita, de dónde salió este número, qué estamos haciendo. Todo bien, perfecto. Muchas gracias, Nat. Muchas gracias. Gracias, Arti. Va, perfecto. Entonces, ahora vámonos con el ejercicio de la guía. Nuevamente, recuerden que lo que te ponen a ti en la guía va a ser muy similar a como te lo pongan en el examen de admisión o incluso que te van a poner el mismo ejercicio. Va, perfecto. Muchas gracias también, Isabel y Dani. Va. Entonces, dice, determinar la composición porcentual de un mol de agua. ¿Qué es lo que tenemos que saber aquí? La fórmula del agua. ¿Cuál es la fórmula del agua? ¿La saben? ¿Cuál es la formulita del agua? ¿Cómo la identificamos? ¿Cuántos átomos hay de cada elemento? ¿Qué tenemos en el agua? ¿Cuál es su fórmula? Incluso ve, aquí te están diciendo que tenemos hidrógeno y tenemos el oxígeno. Y como nos dice Ana, su formulita es H2O. Entonces, H2O. Ahí está. Entonces, queremos saber el porcentaje de hidrógeno que tenemos en nuestra agua y el porcentaje de oxígeno que tenemos en el agua. Muy bien todos, perfectísimo, eso. Va. Entonces, ya saben, primer paso, calculamos la masa molar. Entonces, les digo que a ver si no sueñan con la masa molar de tantas veces que lo estamos practicando. Entonces, ya sabes, separamos. Tenemos al hidrógeno y tenemos al oxígeno. Ahora, aquí el ejercicio te está diciendo cuánto pesa la masa atómica del hidrógeno y la masa atómica del oxígeno. Nos dicen que el hidrógeno pesa 1 y que el oxígeno pesa 16. ¿Por qué te dan los datos? Porque tú no tienes tabla periódica en el examen. Entonces, después
Vamos a multiplicar por la cantidad de átomos. ¿Cuántos átomos de hidrógeno tengo en el agua? Bueno, ya lo puse, 2. Tengo 2, ¿no? Aquí está, 2. Por la cantidad de átomos. Ahora, ¿cuántos átomos de oxígeno tengo en el agua? ¿Cuántos átomos de oxígeno tengo en el agua? ¿Cuántos ven ustedes? 1, perfecto. 1, muy, muy bien. 1. Entonces, ya sabes, tenemos hidrógeno, 1 por 2, 2. Oxígeno, 16 por 1, 16. Entonces, como nos dice Richard, va a ser la masa molar 18 gramos por mol. Eso es lo primero. Déjame cambio. Aquí está. Entonces, ¿qué sigue después? Pues vamos a ver el porcentaje que tenemos entre cada uno de ellos. Así que ahora vámonos con el hidrógeno. Así que, a ver, ustedes díganme, ¿cómo quedaría mi fracción? ¿Cómo quedaría la fracción con el hidrógeno? ¿Qué ponen arriba y qué ponen abajo? En el numerador y en el denominador. ¿Qué colocan? Para calcular el porcentaje del hidrógeno. Tun, turururun. Incluso vean aquí, lo tenemos escrito. Dice 2 entre 18, 2 entre 18, 1 entre 18, 2 entre 18. A ver, va. Entonces, lo que tú tienes que colocar arriba es el resultado, es decir, lo que pesa en total. Entonces, el hidrógeno, al hacer las multiplicaciones, te dio un resultado de 2. Y esto es lo que va arriba, 2. Y lo que va a ir abajo, que será, pues, la masa molar, ¿no? Aquí lo tenemos, masa molar del compuesto, es decir, 18. 2 entre 18. Y para que siempre calculemos la composición porcentual, se va a multiplicar por 100%. Siempre que te hablen de porcentajes, se multiplica por el 100%. Entonces, 100%. Y esto nos da un resultado de 11.11%. Ajá. Incluso ya sabiendo o haciendo el primer ejercicio, es decir, calculando la composición porcentual del hidrógeno, ya podemos llegar a nuestra respuesta. Ajá. Ya se llega completo a nuestra respuesta. Ajá, justamente, Richard, también lo puedes hacer más chiquita tu fracción y es lo mismo. Entonces, la respuesta aquí sería el inciso A. Exacto. Es el inciso A. Es lo que yo te recomiendo en el examen. Ya cuando te sale la primera, pues no hay necesidad de perder el tiempo de calcular la del oxígeno. Ajá, porque dices, pues es la única que me está dando 11.11. Entonces, digamos que no hay pierde. Es la única respuesta. Sin embargo, como aquí estamos para practicar, pues vamos a hacerlos. Pero, como te digo, en el examen no hay necesidad de que lo hagas, porque ya te está dando el resultado directo. Si tuvieras otro inciso con 11.11, pues sí tienes que hacer el del oxígeno. Pero, pues no es el caso, entonces estamos felices así. Pero bueno, como nuevamente, pues solo es para que sigamos practicando. ¿Cómo pondrías tu fracción con el oxígeno? Dice Vania, 16 entre 18. Ustedes, los demás, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Están de acuerdo con Vania? También Rangel, también Nat, Pau, Ana, Isa, perfecto, eso. ¿Qué nos dio de resultado al hacer la multiplicación del oxígeno? 16. Muy bien también, Arti. Y se va a dividir entre, pues, la masa molar de nuestro compuesto, que es 18. Perfecto también, Kevin y Estefanía. Y como ya saben, queremos calcular la composición porcentual, se multiplica por el 100%. Y esto nos da un resultado, como lo dice acá, de 88. 88.8%. ¡Listo! ¡Uhú! ¡Uhú! Y ya lo tenemos. Ya sabemos también cómo calcular la composición porcentual. ¿Va? ¿Alguna duda de estos ejercicios?
¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Algo que quieran que repita? Eso, qué bueno, Beto, me da mucho gusto. Ujú, qué bueno, qué bueno. Entonces, ¿todo bien? Ninguna, dice Kevin, gracias. Vale, entonces, sigamos. Si se dan cuenta, en esta clase hemos visto ya un montón de cosas. Hemos visto cómo calcular la masa molar, cómo calcular el reactivo limitante, el reactivo en exceso, cómo calcular la composición porcentual, el número de moles. Entonces, esto es muy importante, realmente es muy importante que dominemos estos ejercicios porque te ponen un montón de estos en el examen, ¿no? O sea, bueno, en la guía te das cuenta de las preguntas que hemos sacado de este tema, de la parte de estequiometría. Y bueno, ya para finalizar, nos toca pues trabajar con lo que es la fórmula mínima. Ujú. Cuando se refiere a la fórmula mínima, es ya como la máxima cantidad de átomos que va a tener un compuesto. Entonces, nosotros queremos averiguar cuántos átomos va a tener determinado elemento. Ujú. Entonces, ¿a qué me refiero con todo esto? Que a nosotros no nos van a dar la cantidad de átomos. Te das cuenta que en los anteriores ejercicios te lo ponen, ¿no? O sea, te dan literal tu formulita. Te dan tu fórmula, aquí también te dan tus fórmulas y cuántos átomos hay en cada uno de ellos. Sin embargo, ahora nosotros vamos a determinar cuántos átomos tiene cada elemento, ¿va? Entonces dice, el primer ejercicio, determinar la fórmula mínima de un compuesto que contiene 32 gramos de sodio, 22,6 gramos de azufre y 45,1 gramos de oxígeno. ¿Va? Te están dando la cantidad de gramos, es decir, la masa. Entonces, bueno, lo ponemos. Tenemos el sodio, que es de 32,4 gramos. Tenemos al azufre, que está con 22,6 gramos, y tenemos al oxígeno, que está con un 45,1 gramos, ¿va? Este es el primer paso. Siguiente, nuevamente, ¿qué fórmula vamos a estar utilizando? El número de moles. N es igual a la masa entre la masa molar, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a calcular el número de moles de cada uno de nuestros elementos. Así que tenemos al sodio. Ujú. Tenemos al sodio. Así que, ¿qué hacemos? Bueno, pues la masa va a ser de 32,4 gramos y aquí también la guía te debería de dar cuánto pesa, o bueno, cuál va a ser la masa pues de nuestro sodio. Ujú. Pero bueno, en este caso te lo doy, que va a ser de 23 gramos por mol. Luego tenemos, bueno, 32,4 entre 23 va a ser 1,4. Luego tenemos el azufre. El azufre, su masa es de 22,6 gramos y lo que se encuentra en la tabla periódica, o sea, su masa molar, va a ser justamente 32 gramos por mol. ¿Por qué digo que masa molar? ¿Por qué lo estoy pasando directo? Porque la masa atómica del sodio, pues simplemente va a ser 23. Entonces, esto ya lo vamos a contar directo como su masa molar, porque no podemos multiplicarlo por la cantidad de átomos, porque nosotros no tenemos, pues eso, de hecho es lo que nosotros queremos sacar, cuántos átomos hay. Entonces, simplemente la masa atómica es lo que vamos a contar como masa molar, ¿va? Entonces, bueno, la masa atómica del azufre pues es de 32, entonces lo estamos tomando como la masa molar. Así que 22,6 entre 32 nos da un 0,7 y para finalizar tenemos al oxígeno. El oxígeno nos dice que pesa 45,1 entre 16, ¿no? Exacto, justamente, Richard. Y esto nos da un resultado de 2,81. ¿Hasta aquí alguna duda? O sea, lo primero que estamos haciendo para calcular la fórmula mínima es
el número de moles, calcular el número de moles. Perfecto, entonces tenemos esta partecita, el número de moles. ¿Todo bien hasta aquí? Ninguna. Va, perfecto, muy bien. Gracias. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tú dime, ¿cuál de estos tres resultados es el número más chiquito? 1.4, 0.7 o 2.81. ¿Cuál es el más pequeño? Exacto, ¿no? Dividir entre el más pequeño. Entonces, ¿cuál es el más pequeño de estos tres? 0.7. ¿A qué me refiero con dividir entre el más pequeño? Que vamos a agarrar los resultados que nos dieron de calcular el número de moles y lo divides entre el número más chiquito. Es decir, en el sodio te dio 1.4 y siempre lo vamos a dividir entre el número más chiquito de estos tres, que es 0.7. ¿Vale? Y esto nos da un resultado. Oiga, pero... Ajá, ¿no? ¿De dónde sacó el 23, 32 y 16? Ah, esto es lo que pesa el sodio, lo que pesa el azufre y lo que pesa el oxígeno. Ujú, ¿vale? Es lo que pesa, o sea, son sus masas. Ujú. Entonces, el ejercicio, bueno, a ti el examen te lo deberían de dar, ¿no? O sea, como que te deberían de dar lo que pesa cada elemento, ujú, porque no es como que tú te lo tengas que aprender. ¿Vale? Los que yo sí recomiendo que te aprendas como sus masas atómicas, puede ser la del oxígeno, que es muy común, la del hidrógeno, la del cloro, la del azufre. Ujú. Estos elementos son muy comunes, o sea, que los coloquen en los exámenes de admisión. Entonces, como que tener presente su masa atómica, pues tampoco está de más. Ujú. Entonces, aquí están las masas atómicas de cada uno de ellos. ¿Vale? Ahora, como nos dice Richard, nos da un resultado de 2.42, pero como aquí nosotros queremos únicamente enteros, pues los vamos a pasar a 2, ¿no? Simplemente con 2. No, de hecho incluso sale 2, ¿no? 0.7, sí sale 2 así enterito, ¿vale? Y este 2 es la cantidad de átomos que tenemos del sodio, es decir, lo tenemos así, Na. Este 2 es el que estamos colocando acá, ¿vale? Ahora, ¿qué más? Nos queda el del azufre. Entonces, el resultado que nos dio es 0.7. Entre el número más pequeño de estos tres, pues igual es 0.7. Entonces, 0.7 entre el 0.7, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto nos da este resultadito? Exacto, órale, Kevin, qué rapidísimo. Uno. 1. Entonces tenemos que el azufre, aquí pongo un 1. O sea, normalmente, más bien no se suele poner el 1, pero yo lo pongo para que no te me pierdas, ¿no? Y ahora nos falta simplemente calcular el que es el del oxígeno. Entonces, nuevamente, ¿qué resultado nos dio? 2.8, bueno, 2.81. Dividido entre el número más chiquito. ¿Cuál es el número más chiquito? Pues 16. Digo 16, 0.7. 0.7. Entonces, 2.8 entre 0.7 nos da un 4. Un 4. Entonces recuerden, estos resultados es el número de átomos. Un número de átomos. Por lo tanto, tenemos 4. Entonces, ¿cómo se vería nuestra formulita? Pues así, mira. Na2 SO4. Está feliz. Y listo. Es lo único que nosotros tenemos que hacer. Entonces, primer paso para calcular la fórmula mínima, pues calculamos, entre comillas, el número de moles. Ajá. Solo que aquí, en lugar de trabajar con la masa molar, pues vamos a trabajar con la masa atómica. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la masa molar, tenemos que hacer la multiplicación
del número de átomos, pero como nosotros queremos calcular el número de átomos, lo vas a dividir entre su masa atómica. Entonces, la masa atómica del sodio es 23, la del azufre es 32 y la del oxígeno es 16. Incluso puedes checar en una tabla periódica para corroborar lo que te estoy comentando. Son los mismos numeritos. Luego, incluso a ti los ejercicios te van a decir cuántos gramos nosotros tenemos de cada uno de ellos. Entonces, tenemos 32 de sodio, lo anotas. 22.6 de azufre, lo anotas, y 45.1 de oxígeno, lo anotas. Hacemos las divisiones. Después de hacer las divisiones, lo que nosotros tenemos que buscar es el número más chiquito de esas divisiones que tú estás haciendo. En este caso tenemos tres resultados, 1.4, 0.7 y 2.81. ¿Cuál es el número más chiquito? Pues 0.7. Entonces, este 0.7 va a dividir a todos los resultados que nos dieron. ¿A qué me refiero? Nos dio un resultado de 1.4, entonces 1.4 entre 0.7. Luego, en el azufre, te dio resultado de 0.7 y incluso pues es lo mismo, se divide entre 0.7 por ser el número más chiquito. Y luego nos dio un resultado de 2.81 y se divide entre el número más chiquito, es decir, 0.7. Y estos resultados de esas divisiones te da la cantidad de átomos. Y eso es lo que nosotros queremos saber, cuántos átomos hay en nuestro elemento. Y ya con eso podemos hacer pues nuestra fórmula mínima. ¿Vale? ¿Alguna duda? Todo perfectísimo. ¿U otra cosa en la que se perdieron? Todo claro. Ya saben que sin problema puedo repetir las cosas. No hay pierde. ¿Sí, sí? Va. Entonces, continuamos ahora con el de la guía. Así que, perfecto. Muchas gracias, Nat. Dice, qué bueno, Claire. Qué bueno, Ana. Y gracias, Pau. Va, ahorita de todas maneras vamos a hacer otro para que quede todavía más claro. Pero no enfoca bien la imagen. ¿Cuál? ¿Este? A ver, déjalo grandote. Aquí está. Entonces, ¿de dónde sale el 23? A ver, déjame ver. Bueno, aquí está por si le quieren tomar captura a este, porque pues como está muy mini, se logra ver un poco desenfocado. Pues tómenle captura porque este es el que ahorita vamos a hacer justamente. No, no es nada. Va. Dice, ¿de dónde sale el 23? Ah, lo que comentaba justamente Arti es que estos numeritos salen de la tabla periódica, es decir, son las masas atómicas. Son las masas atómicas. La masa atómica del sodio, la masa atómica del azufre y la masa atómica del oxígeno. Entonces vas a multiplicar, vas a hacer la división de la masa entre la masa atómica. Masa entre la masa atómica de ese elemento. ¿De dónde lo estoy sacando? De la tabla periódica. Ajá. Pero lo que comentaba, deberían de darte a ti cuánto es la masa molar de cada uno de nuestros elementos. Aquí solo es un ejercicio, es decir, esto, o sea, yo lo saqué, pues, esto no viene en la guía, solo es un ejercicio para practicar. El que sí viene, pues es este, ¿no? ¿Qué pasó, Diana? En lo último, ¿qué pasó? En lo último, ¿qué? Bueno, en lo que contestas, vamos a comenzar con este, ¿va? Entonces dice, lo que viene en la guía, determinar la fuerza mínima de un compuesto que pesa 83.5 gramos, de los cuales 36.4 no es nada, son de azufre y el resto de oxígeno. Entonces, están diciendo que tu compuesto en total, igual disculpen la letra, tu compuesto en total pesa 83.5 gramos. 83.5. Y te están diciendo que tenemos al azufre y que en el azufre tenemos un 33.4 gramos. Y lo que resta es del oxígeno. Entonces, ¿lo que resta de qué? Ah, pues simplemente si nosotros tenemos un total de 83.5
y el azufre está ocupando un 33.4 y para saber el oxígeno simplemente hacemos una resta. Ajá, 83.5 menos 33.4. Hacemos esta resta. Entonces, al hacer esta resta, justamente como nos dice Nat, nos da justo también Vania y More, o Mor. Entonces, tenemos 50.1. Estos son los gramos que tenemos de oxígeno. Entonces, ten cuidado, cuando a ti no te den la masa de algún elemento, pues lo que vas a tener que hacer simplemente es una resta. Lo último no le entendí muy bien. Ah, mira, Diana. Mira, si quieres, hacemos este. Ajá, hacemos este, a ver si ya queda más claro. De todas maneras, ahorita vuelvo a explicar este ejercicio, ¿vale? Para que no se me pierda. Entonces, primero contestamos el de la guía y si hay todavía dudas, volvemos a retomar este. O incluso si no hay dudas, lo vuelvo a retomar. ¿Va? Entonces, ahí está. Ya tenemos nosotros que contamos de azufre 33.4 y de oxígeno 50.1. Entonces, de oxígeno tenemos 50.1. Ahora, ¿cuál es el primer paso para calcular la fórmula mínima? Pues entre comillas vamos a calcular el número de moles. Entonces, tenemos que N, ¿cuánto es la masa del azúcar? Pues 33.4. Y se va a dividir entre su masa atómica. Pero aquí la guía tampoco te está dando pues la masa atómica de los elementos. Entonces, digamos que llega a ser algo fastidioso porque nosotros no tenemos la tabla periódica, pues no te la dan. Entonces, por eso te decía que te aconsejo que te aprendas las masas atómicas de estos elementos, ¿ok? Porque son muy, muy comunes. Entonces, bueno, cuando hablamos del azufre, incluso ya vimos, te lo acabo de comentar, pesa, o sea, si lo checas en la tabla periódica, su masa atómica es de 32. Entonces, 32 gramos por mol. ¿Y esto cuánto nos da? 1.04. 1.04. Pero pues como realmente nosotros solo vamos a tomar el entero, pues tenemos un resultado de 1. Deberían de hacerle como en la UNAM. Sí, la verdad es que sí, es que no sé, realmente no sé por qué el poli los quiere hacer sufrir mucho. O sea, yo tampoco lo entiendo realmente. Hasta yo me disculpo por ustedes. Entonces va, tenemos esto. Y luego vamos a calcular el del oxígeno. ¿Cuál es la masa? 50.1 y se divide entre su masa atómica, que incluso lo acabamos de ver, que es de 16. 16 gramos por mol. Y estos 50 entre 16 nos da un resultado de 3.3. Ahí está. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Y aquí también Diana, que es la parte que creo que te confundiste un poquito, dice que tenemos que dividir entre el número más chiquito. De estos resultados, ¿cuál es el número más chiquito? ¿1.04 o 3.3? ¿Cuál es el más pequeñín, pequeñín, pequeñín? Exacto, ¿no? 1.4. Entonces, yo voy a hacer una división de mis resultados y dividirlos entre el más pequeño. Es decir, tenemos 1.04 entre 1.04. ¿Por qué? Porque siempre se divide entre el más chiquito. ¿Ve? Aquí se dividió entre 0.7, 0.7 y 0.7. Ajá, es decir, tomas tus resultados y lo divides entre el número más chiquito de sus resultados. En este caso fue 1.4. Entonces, bueno, 1.04 entre 1.04 pues nos da 1. Es decir, en el azufre tenemos un átomo. ¿Ah? Tenemos un átomo. Vamos a ver ahora justamente con el del oxígeno, porque te das cuenta que en tus incisos, pues todos tienen un átomo, ajá, un átomo de azufre. Entonces, vamos a ver el del oxígeno, que es el que nos va a dar la respuesta. Así que agarras 3.13, o sea, copias y pegas lo que te dio en la división y lo divides entre el número más chiquito, que es 1.04. Exacto, como dice Liz, aquí nos da un resultado de 3.
3.3 entre 1.04 nos da 3. Entonces, pues ya, tenemos aquí el oxígeno y aquí está. ¿Cómo quedaría nuestra fórmula? SO3. SO3. Por lo tanto, la respuesta correcta es la A. Es la A. Y listo, 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 listo. ¿Vale? Entonces vuelvo a explicarlo de una manera rápida, o sea, como quedar en nuestro resumen. ¿Ah? Primero, calculamos la fórmula mínima y te van a dar a ti la masa de nuestros elementos. Te van a dar la masa. Con esa masa, tú vas a hacer una división. ¿Una división de qué? De la masa que te está dando el ejercicio entre su masa atómica, es decir, lo que pesa tu elemento. Ujú. Entonces, ve, tenemos 32.4 entre lo que pesa el elemento, o sea, su masa atómica que es de 23. El azufre, arriba colocas la masa que te están dando y lo divides entre su masa total, o sea, cuánto es el peso del azufre, lo que viene en la tabla periódica, es decir, su masa atómica. Tenemos el oxígeno que nos dan un 45.1, lo tenemos acá, y se divide entre su masa atómica. Entonces tenemos 16. Haces tus divisiones. Después de tus divisiones, te vas a dar cuenta que siempre habrá un número más chiquito, el más chiquito, más chiquito. A ese le vas a prestar mucha atención. Entonces, agarras esos resultados de tus divisiones y los vas a dividir entre el número más chiquito. Es decir, aquí me dio un resultado de 1.4, lo coloco y lo divido entre el número más chiquito de estos, que es 0.7. Y haces la división y te da un 2. Ese resultado es la cantidad de átomos que tenemos de ese elemento. Es decir, de los números en chiquitito. Luego tenemos del azufre 0.7 entre 0.7 y te da un 1, es decir, tenemos un átomo de azufre. Y luego tenemos el oxígeno que nos dio un resultado de 2.81 y se divide entre el número más chiquito, que es 0.7. Siempre dividirlo entre el más chiquito. Te da un resultado de 4, entonces estos es la cantidad de átomos que nosotros tenemos. Y listo. Así queda nuestra formulita. Y sucede lo mismo con el de abajo. ¿Qué cambia en el de abajo con el de arriba? Que aquí todavía tenemos que hacer una resta. Porque te están dando lo que pesa en total tu compuesto y te están diciendo que el azufre es de 33.4 y lo que resta es el oxígeno. ¿Lo que resta de qué? Pues de lo que pesa en total tu compuesto. Entonces, 83.5 menos 33.4 nos da 50.1. Ya tiene los gramos, entonces ya sabes, la masa lo vas a dividir entre su masa atómica, te van a dar los resultados, y luego, ¿cuál es el número más chiquito de estos dos? Pues es el 1.04. Por lo tanto, este sí te va a dividir a todos tus resultados. Entonces, te dio un resultado de 1.04 y el más chiquito, 1.04. Entonces, te da un átomo de azufre. Y luego, ya para finalizar, tenemos pues 3.13, dividirlo entre el número más pequeño, que es 1.04, y te da 3. Entonces tenemos un átomo de azufre y 3 átomos de oxígeno. Y listo, 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 listo. ¿Alguna duda? ¿Todo quedó clarísimo? ¿Cómo calcular la fórmula mínima? Dice Ale, 2 meses de procesos industriales resumido en 2 horas. Qué bueno. Pues sí, ¿no? Ya resumirlo para rápido. Todo claro, Miss, va perfecto. Todo bien. Eso, muy, muy, muy bien. ¿Vale? Entonces, bueno, pues hasta aquí llegamos el día de hoy. Espero que te haya sido de mucha, mucha ayuda. Muchísima, muchísima ayuda. Cualquier cosita, pues aquí seguimos con todos ustedes. Lo van a lograr en su examen. Sigan practicando mucho, mucho, mucho. Esta parte de estequiometría, pues es muy importante para el examen del poli. Entonces, todos estos ejercicios, pues son muy, muy, muy importantes. Síganlos practicando. Lo que te recomiendo es, ya tienes tú estos ejercicios, hazlos ahora tú por tu cuenta. Y ya si algo no te sale, pues puedes volver a ver el video o incluso tus apuntes y dices, ah, sí es cierto, ¿no? Se hacía así, se hacía de esta manera, ¿vale?
es lo que te recomiendo. Haz todos estos ejercicios, todos los que vimos esta clase, de nuevo, y compruebas los resultados y si te dio lo mismo y también para practicar el tiempo. Ujú. Luego dice, Beto, ese tema, ese se nombraría como anhídrido u óxido. Ajá, este es un óxido ácido. Ajá, un óxido ácido es la unión de un no metal con el oxígeno. Entonces, sí, un óxido ácido, ¿vale? Entonces, bueno, muchas gracias más bien a ustedes por estar aquí un sabadito, aún así estudiando y echándole todas las ganas. Entonces, bueno, pues aquí todo el equipo de Profesor Loop les, pues les echamos muchas porras. Ajá. Y bueno, pues aquí estamos para lo que necesiten. Gracias a ustedes, linda noche y a seguir estudiando, pero también descansen un poquito y coman bien y descansen bien. Ujú. Vale, perfectísimo. Entonces, un abrazote, cuídense mucho y nos vemos a la próxima. Gracias por estar. Bye bye, bye bye, bye bye.